Con nuestra buena tarde noche de siempre para todas las personas que nos acompañan en estos ejercicios académicos en el día de hoy, jueves 26 de junio, trataremos de hacer un ejercicio académico muy participativo de ustedes con una breve presentación nuestra. Y es que queremos colocar sobre dos preguntas para pedirles sus puntos de vista y reflexiones en torno a eso. ¿Qué consideramos todos o hacia dónde podría apuntar lo que está sucediendo con el anuncio persistente del señor Gustavo Petro y de su equipo acerca de la necesidad, según ellos, imprescindible de hacer una Asamblea Nacional Constituyente que transforme la Constitución, dizque para hacer unos cambios transformadores que son los que no han podido dejar que el Colombia progrese. Pero como de estos encuentros se escuchan todo tipo de voces y sectores, entonces queremos es plantear si se trata de una constituyente que realmente necesita el país, si es una estratagema electorera que no tiene alcance, si es una intención de meter a Colombia en el redil del socialismo del siglo XXI y otros aspectos más. Entonces no nos vamos a extender aquí en disquisiciones dialécticas, sino que pasaremos a revisar sobre la ayuda un escenario con varias probabilidades y con una pregunta, que es la primera. Y después de que contestemos esa, haremos la segunda a ver qué conclusiones articulamos entre todos para ir formando conceptos como más cercanos a un consenso. Entonces, la primera pregunta es si estos anuncios de Gustavo Petro para hacer una Asamblea Nacional Constituyente son o corresponden, primero, a estratagemas electoreras simplemente con el fin de buscar generar la sensación entre la población de que el proyecto del pacto histórico es muy necesario y que él se iría, pero que debería seguir. Es una posibilidad que hay que mirar. La segunda son los coletazos de un fracaso político del pacto histórico y entonces quiere cambiar el tercio para mantener vigente la visión también con fin electoral, obviamente. Tercero, son simplemente anuncios populistas de los que a menudo surgen en este personaje muy inclinado a generar conflictos. La cuarta, se trata de maniobras políticas de grupos delincuenciales, especialmente el narcotráfico, interesados en seguir con gobiernos que les sean proclives o favorables a sus intereses para poder sostener en el tiempo ese jugosísimo negocio del tráfico de narcóticos, de armas, de seres humanos y todo lo que se relaciona directa o indirectamente con el narcotráfico. O la quinta, es que realmente sí le está haciendo un mandado a la dictadura cubana y al Foro de Sao Paulo para meter definitivamente a Colombia en el redil del socialismo del siglo XXI. O la sexta, es que ya Petro hace parte de la estrategia sur-sur de China contra los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Estados Unidos en el resto del orbe. O la octava, es que hay evidentemente una clara intención de eternizarse en el poder de este sujeto. Entonces, vistas esas, puede que haya más, si la persona tiene más, no la dice. Lo que pedimos es que no nos suscribamos a decir que todas son y que demos una definición diferente, no, sino que nos enfoquemos en una o dos y digamos, podría ser esta por tal y tal razón y esto nos aportaría en tal sentido para entender lo que hay que hacer. Entonces, no hablo más, mi coronel, porque el que mucho habla se desprestigia y entonces ahora está usted con la palabra. Coronel. Entonces, vamos a empezar en orden a darle la palabra a cada uno de los interesados
Ya que son dos preguntas en el día de hoy, es necesario tener control sobre el tiempo para que todos podamos participar. Entonces, vamos a hacerlo en orden de lista para evitarnos que se me escape alguno. Entonces, adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Mi coronel, muy buenas noches. Buenas Buenas noches noches. para mi coronel Villamarín y para toda la sala. Esto está bravo esto, está bravo. Uf, jue madre. Bueno, pues me voy por la segunda, por los coletazos de un fracaso político, porque este tipo viene de fracaso en fracaso. No viene sino de fracaso en fracaso en fracaso. ¿Y qué le queda en el bolsillo? Pues solamente lo de la Asamblea Constituyente, que es lo único que se le está escuchando en los últimos días con mayor fuerza. En Medellín, en Barranquilla, bueno, sus últimas intervenciones han sido solamente de eso, porque ya el resto de cosas que se inventaba y que yo no sé qué vainas y que nos vamos a paro y que nos vamos yo no sé a qué cosas, eso ya quedó como, como sus cartas jugadas, digámoslo así. Ahora le queda solamente este coletazo, el de la Asamblea Constituyente, porque ya todo ha sido un fracaso total politiquero de este gobierno. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. Adelante, por favor, don Carlos Ramírez. Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches, mi coronel Villamarín. Muchas gracias por la invitación y pues yo diría, mi coronel, para abreviar, y son válidas todas, como decía mi coronel, pero realmente apuntaría a una estrategia por parte de sur-sur de China. Yo creo que, como decía mi coronel en su intervención anterior, él está perdido políticamente, las encuestas van negativas, van al fracaso y pues el último pataleo que tiene es hacer esta alianza, este viaje que hizo a China, da a entender a Colombia y al mundo que realmente quiere aliarse con un poderoso económico que realmente es visible. Entonces, en ese orden de ideas, la ruta de la seda, temas estratégicos, geoestratégicos, quiere mostrar poder porque como está herido, y está muy mal políticamente, económicamente, está yendo a Colombia al fracaso, busco un aliado. En este momento, pues yo veo que China tiene una supremacía global que lo ha demostrado. En ese orden de ideas, yo creería que es una estrategia más y está buscando un aliado fuerte. Muchas gracias, mi coronel, y estamos atentos. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Mi coronel, buenas noches y buenas noches para toda la sala, mi coronel Villamarín. Bueno, yo creo que de estos anuncios del presidente, eh, uno de los que están con fuerza es un estratagema electoral. ¿Y por qué digo que la estratagema electoral? Se sabe que para que la Asamblea Constituyente avance se necesitan 8 millones de votos como mínimo. Por lo tanto, eso le sirve a él. Él ya está en modo de elecciones. Por si alguien tiene la duda en el país, el presidente ya está en modo de elecciones para el próximo año y quiere medir su fuerza política. Y una forma de medirlas es con la Asamblea Constituyente. Así no pase, así no avance, así se la tumben, así se caiga pasado mañana por la corte, por lo que sea. Pero él quiere medir sus fuerzas para saber con qué cuenta y cómo está en el partidor. Porque indiscutiblemente, queramos o no queramos, el que más votos tiene en este momento que cuenta es el del gobierno porque él se puede medir y esa es una forma de medirse. Y adicionalmente, el otro punto, pues son anuncios populistas. Indiscutiblemente él necesita mantener la llama prendida y necesita mantener, como decíamos ayer, a una sociedad del miedo. Creo que eso ayuda mucho lo que vimos ayer con estos anuncios populistas que él tiene.
siempre saca uno de moda, cada semana saca algo, porque indiscutiblemente necesita distraer la atención, distraer todo. Ahorita con lo que acaba de pasar de la Corte, que dice que el Consejo Electoral no es competente, bueno, ahí va a tener primero una bocanada de aire y segundo otro anuncio populista para decir que él tiene la razón en las cosas que hace. Entonces, pues, a veces le damos oxígeno al que no necesitamos darle. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, ingeniero Rosalía. Probablemente la más importante y probablemente la más posible, porque todas pueden ser, es aquello de maniobras políticas de grupos delincuenciales. Yo he escuchado por lo menos 3 o 4 veces al señor general Buitrago de la policía en importantes intervenciones donde dice que el 8% de nuestro PIB, Producto Interno Bruto, se debe justamente al ingreso de esos capitales delincuenciales de los narcotraficantes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante, por favor, doctora Ethel. Entonces, por favor, adelante, mi general Herrera, con las buenas noches. Muy buenas noches, mi coronel Alarcón. Buenas noches para mi coronel Villamarín y todos los asistentes a la sala virtual. Saludo muy especial para todos. Pues indiscutiblemente, no obstante y con el respeto de mi coronel Villamarín, pero todos los puntos que están planteados en la pregunta tienen injerencia de una u otra manera en el objetivo principal. Es como si hablamos de tráfico ilícito de drogas. El tráfico ilícito de drogas no solamente se debe a las plantas que producen el alucinógeno, sino a toda la cadena productiva. Si no hay un terreno apto para sembrar la planta, si la planta no se somete a un proceso de agricultura, si no se fumiga, si no se deshierva, si no hay unos insumos y unos precursores para procesar la base de cocaína, si no hay un laboratorio para procesar industrialmente y unos insumos y precursores, si no hay un transporte terrestre, marítimo, fluvial, aéreo, por las personas que la llevan, si no hay unos comercializadores, si no hay quien la consuma, si no hay el apoyo institucional de todo un país y de la población que lo acepte y que lo tolere, y si no hay una reinversión de los capitales ilícitos, pues definitivamente no hay tráfico ilícito de drogas. En este caso en particular y con mucho respeto, definitivamente no. Definitivamente no y no. Debería haber asamblea constituyente porque nos acaba de decir el señor Leopoldo López de Venezuela: Colombia, por favor, nos está rogando, no nos dejemos meter ese veneno, porque aceptar la él nos dice cuándo se destruyó Venezuela y cuándo se destruyó la democracia y cuándo se destruyó la institucionalidad, la autoridad, la legalidad. Cuando se destruyó la población es en el momento en que se instauró la Asamblea Constituyente, porque Chávez destruyó todo lo que era el país. Y el resultado que hoy tenemos es producto de ello, porque se hace una chaqueta a su modo, a su cuerpo, y con esa chaqueta el gobierno hará lo que le venga en gana. Entonces, excúsenme mi vehemencia, escuchemos
Aprendamos, entendamos lo que nos están diciendo, no esperemos llegar a surtir la experiencia. Escuchemos las personas conocedoras de la situación que ya lo sufrieron y lo están sufriendo. Entonces, pues definitivamente todos los puntos tienen que ver como una cadena que enlaza, pero necesariamente y definitivamente tiene unos objetivos hacia, eh, hacia el cumplir los propuestos, las pretensiones del, del, mm, discúlpeme, La izquierda. del socialismo del siglo XXI, del comunismo universal, donde se instaura y ustedes nos han enseñado y nos han ratificado, donde se instaura el comunismo, se forma en ese país y en esa sociedad un desierto donde no vuelve a producirse más cosas. Buenas noches, excúsenme por mi intervención y el tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, Algo, mi coronel. Gracias, mi ¿verdad? coronel. Buenas Gracias. noches. Buenas noches para todos. Yo estoy por el punto número 1, estratagemas electorales. Es que en eso no puede haber ninguna duda porque ya desde la campaña él ya estaba proponiendo, sugiriendo, insinuando que quería gobernar por más de 4 años. Entonces, eso es una idea manifiesta, clara, definida. Ahí no debemos tener dudas. Y es porque, en mi opinión, él realmente no tenía planes de gobierno, ni objetivos, ni programas. Él simplemente es un demagogo, un politiquero, un saltimbanqui, diríamos, de circo, de ideas, supuestamente ahí medio sociales, medio comunistas, eh, porque él mismo no está definido ni siquiera ideológicamente. Entonces, él es un iluso, está en un mundo cósmico, fantástico, puramente ideológico, que es un culebrero, como decimos en Antioquia, que reúnen ideas ahí coloquiales y supuestamente ideales y científicas y filosóficas y revuelven todo y por hablar mucho y de hablar de todo, entonces embauca a los ingenuos. Esa es mi opinión. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel González. Mi doctora Ethel, ya estamos disponibles para su micrófono. Adelante, por favor. Buenas noches a toda la sala. Muchas Buenas gracias por noches. dar la palabra. Bueno, en mi opinión, la número 4, las maniobras políticas de grupos de delincuencia, una muy buena oportunidad para organizarse bien y llamar la atención por otras partes, sin ser tan obvios. Van a ver caras, pero no van a ser esas. Seguramente serán otras personas. Pero como cuando se llama sacrificables a muchos que están en la droga y van presos, creen que es un cabecilla y no. Son adictos de alta generación, ¿no? Y van. Acá en política todo surgió de la carta principal. Y el último, sentimos la clara intención de aterrizar. Pero si tienen que hacer la mano fuerte, lo van a hacer, van a amenazar incluso y eh, a las claras lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias.
mi doctora Ethel. Tiene la palabra mi sargento mayor Landazzo. Buenas noches para toda la sala. Yo quiero hacer una precisión en relación al término cuando veo aquí anuncios populistas. A ver, este señor ya se institucionalizó a nivel mundial en el desarrollo del populismo. Y el populismo, desde la sociología, la entendemos como esa corriente política que busca movilizar al pueblo en contra de todas las élites y de las instituciones también legítimamente constituidas. Y se ha presentado y se seguirá presentando como esa voz netamente auténtica, representativa, en fin, él ya hizo historia, es decir, sigue haciendo historia con estos anuncios populistas, pero no entendamos el populismo como una chabacanería, como una acción vulgar o tribal. El populismo tiene sus connotaciones, tiene sus objetivos y puede ser populismo de izquierda o puede ser populismo de derecha. Y ser populista no es fácil, no es fácil. Es decir, estamos ante una persona que ha demostrado unas cualidades para desarrollar una discursiva, así sea de borracho, así sea, pero busca justamente unos elementos que lo identifican con con esos adeptos, con ese pueblo que está llevando prácticamente a la debacle. Entonces, aquí hay algo que resaltar, reconocer, recoger e imitar el concepto de populismo para efectos de el desarrollo de nuestras políticas también. Ser líder no es fácil y ser líder populista sí que menos. Entonces, aquí estamos ante un tipo que ha hecho historia realmente manejando todas esas discursivas que nosotros tenemos en su momento que desarrollar también. Muchas gracias. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. No sé, ¿se salió o no tiene señal? Bueno, mi coronel, hemos pasado, no tenemos logística por el momento, no ha llegado nada a la isla. No sé si llegaría algo bueno. Entonces, la doctora Sonia nos ha intervenido con con su respuesta a la pregunta. No sé si sean populistas, pero si son anuncios que terminan desviando la atención, nos pone a discutir como sociedad temas sin sentido o sin prioridad, mientras él insiste en imponer su agenda. Eso también es una forma de manipular el debate público. Muchas gracias, mi doctora Sonia, por su intervención. Yo quisiera agregar que también es la forma de tapar muchas cosas, como las relacionadas con los dineros que se han malversado en esta administración, los problemas de los hijos, etcétera. Entonces, también es una cortina de humo. Muchas gracias. Entonces, mi coronel, quedamos listos para la segunda pregunta. Bueno, ahí va, ahí va. ¿Qué aspectos trascendentales destaca como necesarios del urgente robustecimiento de los partidos políticos, reenfocando la forma tradicional de gobernar a Colombia? Eso con base, pues, obviamente, que nos enfoquemos en el anuncio de este señor de que quiere hacer una asamblea constituyente. Entonces, como ya hemos identificado aquí con la participación de todos unos puntos de vista, entonces ahora vamos a hablar de qué es lo que necesitamos hacer con los partidos políticos, porque como ustedes saben, siempre lo hemos sostenido.
El sustento de la democracia son los partidos políticos, no son las fuerzas militares y de policía, no. Son los partidos políticos los que deben sustentar la institucionalidad y tener proyectos claros. Y aquí hay un reto grandísimo. Entonces, esta pregunta es mucho más amplia. Podemos darle 3 minutos a todas las personas con él sin problema para que nos expongan sobre qué se deben enfocar los partidos políticos. No a que volvamos ¿cómo se llama? A diagnosticar el problema, porque ya lo tenemos diagnosticado. Es sobre qué se deben enfocar los partidos políticos para corregir esa forma tradicional de gobernar a Colombia y evitar así que este señor se salga con la suya buscando esa constituyente. Adelante, mi coronel. Entonces, además de la respuesta, entonces pedimos una comprensión para que tengamos un poquito más de tiempo, pero lo trabajemos bien, bien, completamente utilizado. No nada repetido, ni otra conferencia. Tiene la palabra la ingeniero Rosalía, que ya subió la mano. ¿Tiene el micrófono cerrado? No sé. Adelante, ingeniero Sin Rosalía. duda alguna, no podemos permitir que los actuales partidos políticos y los demás que se van a presentar puedan reenfocar nada de lo tradicional que han vuelto para el gobierno de Colombia. Sin duda alguna, tenemos que exigirles claridad total en su idoneidad, primero. Segundo, tenemos que exigir proyectos políticos viables y controlables. Si no han aprendido cómo se formula un proyecto en el Congreso, vamos a tener que pedirles o solicitarles que nos permitan decirles cómo, porque francamente no veo ninguna otra posibilidad de dejarlos presentar cosas sin criticárselas adecuadamente con argumentos y propuestas de solución. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Tiene la palabra entonces a ver, perdón, ahí ya subió la mano mi coronel Iván González. ¿Qué aspectos trascendentales destaca como necesarios del urgente robustecimiento de los partidos políticos, reenfocando forma tradicional de gobernar Colombia? Adelante, por favor, mi coronel. Gracias, mi coronel. Pues yo me voy por uno y creo que con eso es suficiente. Es que los partidos tienen que ser programáticos, planificados, organizados, futuristas, previsores, tienen que ser administradores, gerenciales, tienen que tener concepto de productividad, de rendimiento, no rendimiento económico. Aquí se trata es del rendimiento social, del mejoramiento, del beneficio social. Esa es la utilidad que tienen que buscar los partidos políticos. Y eso es lo que no veo hoy. Como mínimo, cualquiera de los partidos, de izquierda, de derecha, arriba, abajo, adelante, atrás, tiene que ser programático. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel. Bueno, se escucha la frase, ojalá que no sea más de lo mismo. Me parece que los partidos políticos deben de hacer una reingeniería en la parte de toda la verdadera política social que necesita Colombia. Deben de cambiar totalmente, absolutamente, hasta la oratoria la deben de cambiar. El país está cansado de lo mismo y las promesas
y que hay que volverle la seguridad a Colombia y que es que ahora sí, mejor dicho, escuelas y que no, Colombia necesita una verdadera reingeniería enfocando verdaderamente y seriamente con un plan estratégico muy serio, por Dios, que sea una verdadera política interna y externa, que saque de una vez y por todas el atolladero en que se encuentra Colombia. Gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, Carlos Ramírez. Muchas gracias, mi coronel, nuevamente. En esta segunda fase de intervención, pues voy a ser un poco más breve, pero de todas maneras, la debilidad en los gobiernos y especialmente en este desgobierno payasero es básicamente los hechos. Ellos no, claro, es mucho populismo, como lo decía mi sargento mayor, y nada de hechos. Entonces, yo replantearía esta proyecto, esta situación no es un cambio, pero un cambio positivo para el país. Tienen que hablar con hechos, para eso se necesita mirar las debilidades. ¿Cuáles son? Debe tener un gobierno que tenga competencias, que tenga actitud de actos, que tenga actitud de actuar, que tenga compromiso con experiencia. ¿Y cómo? Pues viendo las debilidades que tiene este gobierno en estos 3 años terminando que no han servido prácticamente para nada. ¿Y cómo? Pues con una gerencia integral donde haya direccionamiento y liderazgo y sepa dirigirse a todos, a toda la población de todos los niveles y que pues sea entendible y que sea realizado, aterrizado para que puedan entender la misma ciudadanos colombianos, para que la gente del común entienda que se debe cambiar y se debe hacer algo con hechos. Y ahí está la verdadera liderazgo. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, doctora Ethel. Como algo principal, como aspecto trascendental destacable, lo que enrobustece a la actividad política es a que llevaba a la gente a enloquecerse por el personaje que estaba hablando y lo veían después caminando por los barrios y cumplía. Y es que sea norma política, que presenten un proyecto de introspección y se haga ver. Entonces, la verificación es la gente, cuando la gente empieza a hablar entre sí de lo que escucharon y han seguido la campaña y están en cada lugar. Y antes de ser presidente, resulta ser que hay mucha gente que está haciendo la campaña haciendo cosas. Faltaban luminarias en una plaza o limpieza en tal o cual lugar o le pedían ayuda de esta, de lo que sea, y aparece. Bueno, ser creíble, pero con ese proyecto presentado y a cumplirlo, y quiénes son, y cuántos son, y a qué vienen. Eh, Creo que es lo más urgente porque si quieren que se vuelva a creer, empieza por demostrar. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Adelante, por favor, mi general Hipólito Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Partiendo del principio que el ejercicio de la democracia se hace a través de la política y del poder político administrativo,
orientado hacia el logro del bien común, como lo establece la Carta Magna, la Constitución Política de Colombia. Realmente, y como quiera que aquí no lo han recordado, lo hemos sabido, el pueblo no, la población colombiana ha perdido la confianza y la credibilidad en la política, en los políticos y en la administración pública. Entonces, pues necesariamente buscando el robustecimiento de los partidos políticos enfocados a la forma reenfocando la forma tradicional de cómo se gobierna Colombia. Necesariamente una pequeña inquietud al respecto, mirando que ya las diferentes doctrinas ideológicas políticas están fracturadas, fracasadas todas, porque todas se comportan igual. Creería que necesariamente tienen que hacer una reestructuración a fondo. Muy difícil en este momento, ya debe quedar para más adelante, pero necesariamente habrá que hacerles saber que la administración pública hoy no funciona por lo que dijimos humildemente en otra oportunidad de las fallas estructurales de la administración político-administrativa, en el sentido de que a los políticos carecen de decisión política y determinación administrativa seria, creíble, determinante, ética, honesta, transparente. Entonces, realmente desde ese punto de vista deben partir, que deben, como ya se ha dicho aquí, tener una capacidad técnica, profesional y de expertos para manejar la sociedad y la administración pública. Hoy no lo tienen, hoy no lo tienen. El equipo que deben conformar debe contener las mismas características, técnico, profesional y experto para manejar cada uno de los cargos. Hoy no lo tienen porque los cargos se llenan con personas para llenar cuotas burocráticas y para pagar favores políticos de campaña. Lo hemos visto durante todo este gobierno y en los anteriores. Como lo dijo la doctora Ethel en alguna oportunidad, que le agradezco que nos haya enseñado esa palabra y nos la haya recordado, que hablen con la verdad, que no nos engañen, que no nos manipulen, que no nos adoctrinen, que no nos sometan ni nos condicionen con el engaño ni con trampas, porque ahí inicia precisamente a gestarse y a inocularse la doble moral y la corrupción. Termino con una pequeña reflexión que me ha gustado mucho. Los ciudadanos nos comportamos tal cual es el comportamiento de los funcionarios públicos y de las instituciones, lo mismo que se comportarían los hijos, tal cual sea las enseñanzas, el buen ejemplo, el buen comportamiento y la buena conducta que les enseñen sus padres. Esa frase creo que es muy definitiva y finalmente he visto por ahí en la calle constantemente que hasta hoy en Colombia, en la administración pública, ningún político ha salido con la frente en alto. Eso es muy diciente, y en eso se deberían concentrar, como quien dice, o si no, no sigamos eligiendo políticos de la clase política tradicional. Busquemos un independiente que nos ofrezca tener estas condiciones que exigimos. Muchas gracias. Adelante, mi coronel Alarcón. Muchas gracias, mi general, ejemplarizante reflexión. Muchas gracias. Tiene la palabra entonces mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Ya intervine.
Es que se le cayó la llamada a mi coronel Carvajal. Entonces, mi sargento mayor Landazuri, adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Yo creo que un aspecto principal, trascendental, un elemento realmente urgente de que garantizaría el robustecimiento de los partidos políticos y que sería muy valioso para reenfocar esta forma tradicional que han venido los partidos llevando, es indudablemente, y es de considerar que se necesita realmente un fortalecimiento de la institucionalidad de los partidos como tal. Es necesario que tengan sus estructuras internas sólidas y realmente mi general Hipólito dio en el clavo en relación y me sumo a este elemento de la transparencia, ¿sí? Es decir, que permita esa participación efectiva a todos los miembros y evite toda esa práctica clientelista de la que ya estamos acostumbrados prácticamente a ver, y en donde el concepto de ser político es sinónimo de corrupto. Eso no debe ser así. Entonces necesitamos realmente una institucionalidad partidista bien organizada, sólida, que garantice factores de educación a la población, que promueva esa cultura política, ética y responsable realmente. Entonces hay una gran necesidad realmente de recuperar el concepto de política y de político. Eso es necesario, que se lleve a cabo factores educativos como la cívica y la política, que realmente un pueblo se vuelva y que tenga bien claro todos esos conceptos. Una de las críticas, y perdón que me alargue tanto, una de las críticas principales que siempre he hecho yo al factor militar es que en el factor militar no se enseña política, no se enseñó política como tal. El escenario de ver a, inclusive, dando declaraciones a miembros de la policía, a miembros del ejército, dice uno qué mal preparados estamos por lo menos para capotear lo social, para manejar realmente elementos sociales que se necesitan desde la política. Eso es necesario y es un aspecto trascendental realmente el fortalecimiento de la educación política al interior de los partidos. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Muchas gracias por su intervención. La doctora Sonia nos ha enviado su aporte de la siguiente manera. El fortalecimiento de los partidos políticos no puede limitarse a su activación durante las campañas. La aparición electoral debe ser, en todo caso, una etapa posterior. Lo urgente es que los partidos asuman la formación política como tarea central, no solo la de sus cuadros, sino también la de la ciudadanía. Los partidos no pueden seguir hablándose entre los mismos. Si quieren mantenerse vigentes y representar verdaderamente al país, deben salir a conquistar los votos duros, esos que no están convencidos, que piensan distinto, que exigen argumentos y no consignas. La política necesita menos propaganda y más pedagogía, menos repetición de lo propio y más escucha del otro. Muchas gracias, mi doctora Sonia. Pues mi coronel Villamarín, no tenemos nada más por el momento de intervenciones ni aportes a través del Facebook, mi coronel. Entonces, quedamos a su disposición para efectos de las conclusiones. Un gran programa académico hemos observado en el día de hoy y vamos con las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Muchas gracias a todos por la disciplina. Mi coronel, que creo que quedó pendiente de hablar el coronel Saavedra y levantó la mano. Ay, qué pena, sí. Mi coronel Saavedra, mil perdones. Adelante, por favor. No, mi coronel, Ave María, todo es fácil de solucionar. No, yo, la verdad, he repasado varias veces la pregunta y si algo estoy convencido en este momento es que
los actuales partidos políticos, derecha, izquierda o centro, se deben estar haciendo la misma pregunta. Esa que usted está enfocando en este momento, parecida, con características, porque tienen que sacar y salir a decir algo distinto a todo lo que hemos venido de aquí para atrás. Entonces yo creo que la misma situación va a generar un cambio en la forma como se formulan las cosas y cómo se van a robustecer los partidos para enfrentar estas elecciones del próximo 2026. La verdad también real es que los actuales partidos son la estructura que tenemos y es con la estructura que vamos a tener. No hay forma de estructuras nuevas de aquí a el próximo comicio electoral. Entonces, por eso es importante que ellos cumplan claramente esa función. Y lo que yo veo leyendo a varias de las personas, y seguramente usted tuvo la oportunidad de leer las dos columnas grandes a una hoja que salió tanto de ministro Cárdenas como de Vicky. Uno habla, Petro ha sido demoledor, yo quiero ser el constructor, y la otra dice, necesitamos recuperar a Colombia de las tibiezas. Entonces, yo creo que ese es el punto de partida. ¿Y qué es lo que tienen que trabajar estos próximos partidos, estos próximos candidatos? Sencillamente, el gran problema que tiene este problema, el país, es la seguridad. Creo que todos lo hemos visto y todos hemos hablado que sin seguridad no hay crecimiento. La salud, hablan de pararlo de paz total para convertirlo en una paz que se pueda manejar, no lo que estamos haciendo ahora. La salud, yo creo que es otro tema que tiene que ser prioridad en los partidos, robustecer la salud, no volver al esquema anterior que era perfecto, no lo era, pero era mucho mejor que lo que hay ahora. Pero sí ser claros que hay que cambiarla hacia donde se quiere buscar. La economía, yo creo que el mensaje que nos dio hoy, que nos rebajan a nosotros la calificación por estar perdiendo o violando la regla fiscal, eso es un riesgo porque la deuda sube. O sea, vamos a recibir un país de alguna manera no destrozado, porque si vemos también la economía funciona y somos guerreros y vamos para adelante. Pero esos tres temas tienen que ser el punto de partida del candidato o con su partido que quieran sacar esto. Porque tenemos que declarar, y es otro de los argumentos que ellos necesitan, y vuelvo a repetir, estoy seguro que es la lectura que le están dando ahora, robustecer el gran problema que tenemos energético y es una necesidad de declarar una emergencia económica. Ese es el primer paso que tiene que dar el próximo gobierno. El próximo partido tiene que plantearlo qué hacer y cómo lo va a hacer. Porque si no damos eso, pues mire cuántos proyectos se han parado. Y una de las cosas que la veo muy difícil, pero que es un palo en el desarrollo y que también tienen que tratar los partidos cómo lo van a manejar, es la vigencia de la consulta previa, porque eso también nos retrasó en el crecimiento. Toda la excusa es que si no hay consulta previa no se puede hacer. Y yo creo que a veces el interés particular no puede ser mejor que el interés general. Y volver otra vez a retomar lo que queremos, que es la producción petrolera del país. Entonces, yo creo que esos son los temas que deben destacar estos nuevos partidos, haciéndose la misma pregunta, porque todos queremos que nos muestren algo distinto. Y hay algo interesante que leía también, y es una encuesta que hacen a los jóvenes, y uno pensaría que los jóvenes están inclinados mucho por la balanza de la izquierda o por la balanza de la extraderecha. No, el 58% de los encuestados dicen que la juventud quiere algo de centro, y esa lectura tienen que darle a los partidos también. La izquierda tiene un 16% y la derecha o el extremo de la derecha tienen otro porcentaje. Entonces yo creo que esos son los ingredientes que tienen hoy los partidos políticos para cambiar el menú sobre lo que quieren gobernar y sobre todo que sea, como lo hemos querido hablar acá de la fundación, y perdone que me extienda, que sea un proyecto de Estado en el cual la mayoría de los partidos que se lancen a este gobierno digan, esto es lo que queremos hacer, no importa quién sea el que llegue a la silla o sea el inquilino de la Casa Nariño,
pero sí es lo que se debe trabajar porque el país lo necesita. Ayer nos lo decía mi coronel, es confianza, es creer y decir podemos hacerlo. Yo creo que esa, hoy repito, como empecé, y me disculpa que me haya extendido, es por donde deben empezar los partidos, que verdaderamente es necesario para cambiar esta historia que tenemos y el robustecimiento de los mismos. Muchas gracias y me pido excusas por haberme extendido tanto. Y coronel, esa es la idea, que podamos participar y como podamos decirnos todas las cosas que requerimos hacerlas. Finalmente, mi coronel, con toda su venia, Henry Ramírez nos ha dejado su aporte en el Facebook y dice lo siguiente: buenas noches para todos. Los partidos políticos, para su robustecimiento, deben preparar programas de formación y educación política en sus bases, así como proyectos propios enfocados en el desarrollo económico y, por defecto, social del país. También evidenciar los yerros y riesgos del proyecto pro-marxista de la extrema izquierda. Muchas gracias. Mi coronel, Mi coronel, tiene usted la palabra. el coronel Carlos Ramírez contestó esta pregunta, no lo escuché. Sí, bueno, desde los primeros, mi coronel. Ya, mi coronel, fue de los primeros. Sí, señor. Muchas gracias. Pues lo confundí con Fuentes, que se largó entonces. ¿No Bueno, ahí está? no, Ah, no, sí. que me pareció que era la voz de Fuentes. Bueno, Ah, bueno, mi coronel, entonces, para todos, pues primero que todo, nuestro agradecimiento por su disciplina y sus aportes. ¿Qué pretendíamos hacer hoy? ¿Cuál es el propósito? Hacer un taller abierto de mucha participación y en efecto la hora fue de la mayor participación de todos ustedes, con el fin de mirar algunos puntos de vista acerca de lo que se teje en torno a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente por parte del señor Gustavo Petro. Y planteamos la primera pregunta general, era si se trataba o se trataría de una estrategia netamente electorera o ya de una estructura muy ligada al socialismo del siglo XXI como primera pregunta general. A partir de eso les planteamos a ustedes la idea que nos escuchemos todos con una primera pregunta, una primera interrogación. Y era que sobre esta lista de eventos, de sucesos, de posibilidades, de líneas de acción, ¿cuál considera usted una de esas que es la razón por la cual el señor Petro hace sus constantes anuncios de una asamblea constituyente? La leímos y luego ya entramos al ejercicio práctico en que todos ustedes daban sus puntos de vista. En sentido amplio, pues las participaciones apuntan a que todas tienen mucho o alguna parte que ver en lo que el señor Petro quiere. Fue inclusive el planteamiento de mi general Hipólito Herrera. Luego ya cada uno de ustedes resaltó algunos aspectos. Hubo una propuesta diciendo que es una marrulla electorera que además está atada con sus anuncios, que es una persona que no tiene planes ni proyectos, pero que sí tiene la intención de seguir aumentando el caos. Y al propósito de caos, pues ya le agregaron varios de los asistentes el mismo punto de vista y lo dijeron que utilizando ese populismo que muy claramente nos lo definió desde el punto de la sociología política mi sargento mayor Landazuri, eh, manda una cantidad de mensajes que enredan el escenario, enredan el ambiente, con el fin de él seguir por su lado en lo que realmente busca, mientras pone a las personas o a la sociedad o a los opinadores a debatir sobre otras cosas y ahí los tiene ocupados. Dicho en algo que hemos resarcido muchísimas veces aquí en las academias o los intercambios académicos que hacemos, está utilizando la táctica tan vieja como la humanidad tan vieja como la guerra en la humanidad de llevar al adversario a combatir al terreno que le favorece a él.
y lo está logrando y lo ha logrado muchas veces, porque cada vez que esté en un problema, él inmediatamente pone sobre el tapete otra cosa, desvía la atención y pone a tibios y troyanos a debatir sobre sus puntos de vista. De igual manera, se hizo énfasis en que pese a cualquier concepto que se tenga aquí, siempre habrá la necesidad de pensar en que los partidos respondan como entes en condiciones de contrarrestar lo que este sujeto está planteando, porque él desde su campaña lo ha venido anunciando que quiere eternizarse y si nos descuidamos lo hace. Entonces, teniendo todo ese panorama que ustedes presentaron con distintos conceptos y que tratamos como de resumirlos, pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué aspectos trascendentales destaca como necesarios del urgente robustecimiento de los partidos políticos, reenfocando la forma tradicional de gobernar a Colombia? Hubo al unísono un punto de vista muy compartido, y es que definitivamente lo que se ha hecho por parte de los partidos políticos, o lo que se llaman partidos políticos, en el manejo de la actividad o de la dinámica del quehacer político, no ha sido lo suficientemente adecuado, por ende requiere replanteamientos. La diferencia de los replanteamientos o de la necesidad de replanteamiento en temas de educación, de formación de cultura política, de estructuración de cuadros y militantes, de programas claros, de ideas programáticas concretas sobre objetivos y sobre eh, planes y proyectos a largo plazo. La diferencia fue básicamente en los puntos de vista de algunos que consideraron que eso tiene que ser claro y radical desde ahora, y otros puntos de vista consideraron que hay que hacerlo parcialmente por ahora y continuar a largo plazo. Sea de una o de la otra forma que se haga, es necesario. Entonces, ¿qué hicimos en síntesis? Pues plantear un problema, identificar o tratar de identificar dónde están los puntos neurálgicos de ese problema y luego pedirnos la participación de todos y escuchar los puntos de vista de los cuales seguramente se toma nota para ir reflexionando y tener mejores argumentos, porque se escuchan todavía que invitan a las personas a hablar, especialmente a los candidatos. Hoy escuchamos en particular al señor Camilo Romero, que fue gobernador de Nariño, y salió y dijo en RCN, le dieron como 30 minutos al mediodía a explicar su planteamiento. Entonces lo primero que dijo fue, es que yo ya estoy creando un movimiento por firmas. Y le preguntó a una de las periodistas, bueno, ¿y para qué un movimiento por firmas si usted pertenece al pacto histórico? Y sacó de una vez el as bajo la manga. Es que lo que necesitamos es crear muchos movimientos que se integren al pacto histórico como una sola sociedad política en la cual cada uno llevamos nuestras ideas y luego las concitamos en un solo proyecto. Y mi idea es que cuando llegue mi proyecto allá, yo sea el que triunfe y voy en representación del pacto histórico. Entonces otro periodista le dijo, pero es que el sentimiento popular es que el pacto histórico es un fracaso. Y ahí me soltó toda una catilinaria, parecía Catilina en el Senado romano, echando un discurso 20 juliero. Lo que pasa es que la paz en Colombia no se ha logrado porque hay enemigos ocultos, porque bla, 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 y este gobierno la tiene clara. Y entonces le digo a un periodista, oiga, pero si la tiene tan clara, ¿por qué sale a reunirse con delincuentes en la calle y en un acto público y vulnerando toda la institucionalidad? Y dijo, no, eso es lo que dice la derecha, que quiere acabar con el país. El señor Petro lo que quiere es que esa gente salga de la cárcel y con la experiencia que ya estuvieron allá, convenzan a los ciudadanos que están en el error para que de esa manera, por la convicción y la aproximación al ser humano, evitemos el delito. O sea, o el tipo está en Dinamarca, encerrada sin que le entre nada, o está en el séptimo cielo de los ángeles, el séptimo coro de los ángeles celestiales, o definitivamente es un sinvergüenza y cínico, peor que Petro.
pero no puede ser posible que un candidato, una persona que dice ser candidato presidencial, nos ofrezca semejantes barbaridades y la gente le crea. Y lo peor es que los medios le den casi media hora. Le contabilicé al personaje eh, mientras escuchaba eso. Todo esto nos indica es que no hay partidos políticos, porque el señor está pensando en hacer su grupo, obviamente, porque si mete un senador, que es lo que más le interesa a él, entonces tiene fuerza dentro del centro, dentro del pacto histórico, porque es parte de los que tienen voz y voto allá. Y segundo, tiene una mina. Anualmente el Consejo Nacional Electoral le va a girar para que siga haciendo politiquería y siga haciéndole daños al país y hablando de que esta es la solución. Lo grave es que en otro escenario escuchamos a una candidata del, de la oposición y comenzó a hablar y le preguntaban, bueno, ¿y usted cuál ve que es el problema más grave de Colombia? Es la seguridad. Y cuando usted sea presidente, ¿qué va a hacer? Yo voy a sacar el ejército y la policía a la calle porque es que hay que restituirles el honor a los militares, porque es que este gobierno bla, 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 bla. Y volvía y le preguntaron, bueno, y entonces el tema de la salud, es que este gobierno tiene acabado con la salud. Y bueno, ¿y la educación qué piensa usted, doctora? Es que la educación aquí está perdida porque el comunismo, porque Petro, porque nos está llevando allá, pero no dijo absolutamente nada. Entonces, un ciudadano del común dice, bueno, y entonces aquí cómo es la vuelta, ¿qué es lo que hay que hacer? Si de los que dicen que Petro es malo, lo único que se dedican es a hablar mal de él, que no hay necesidad de hablar mal de él porque él con sus actos ya demuestra quién es. Y los que están con él a mentir de manera tan descarada, entonces ¿a quién le creemos? ¿A quién la sociedad que medianamente escucha noticias le cree? Pues termina por ahí el politiquero del barrio diciéndoles, tenga 50.000 pesos y vote por este, y van y votan por ese. Entre tanto, sí lo mencionó mi general Hipólito Herrera, y con eso quiero cerrar, el narcotráfico está haciendo el festín de su vida. Tiene, gracias al señor Santos y los 5 arrodillados que fueron a Cuba, la garantía de que las milicias bolivarianas, el movimiento bolivariano clandestino y el Partido Comunista Clandestino de las FARC quedaron intactos y son los que mueven toda la droga, todo el entorno de esa cadena de suministro que nos mencionó mi general Hipólito Herrera. Tienen además la complicidad del gobierno que sale y los defiende en el exterior. Y tienen la posibilidad de sacar del camino a todo el que se les oponga. Por eso, cerramos con eso, no nos cabe la menor duda que el intento de asesinato del doctor Uribe Turbay tiene el sello de los carteles de la droga, y el hecho de que el arma se compró en Arizona y llegó a Colombia indica que la trajeron los carteles mexicanos al país. No hay que haber hecho un curso en la NASA, ni en Harvard, ni ser especialista en estrategia para descifrarlo, porque los hechos no es sino sumar una cosa con la otra. Mañana tendremos entonces a don Eduardo Patiño haciéndonos aquí otro análisis histórico interesante, y por la mañana tendremos otra jornada académica de la memoria histórica. Es fin de semana, entonces después de mañana pues regresaremos hasta el martes, pero no pararemos esta tarea porque hay muchos temas para analizar y debatir. A todos ustedes una feliz noche. Mil gracias por su participación y por ayudarnos a comprender todos, a todos, lo que a veces como que no tenemos la claridad, y que Dios nos siga bendiciendo e iluminando. Muchas gracias, mi coronel. Amén, amén. Ya podemos cerrar. Gracias, mi coronel. Buen resto de noche para todos. Bueno, Gracias, feliz noche para todos. Buen bueno, descanso a todos. Feliz Bueno, noche, muchas gracias. muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a todos. Una feliz noche. bueno, mi coronel. ¿Estamos listos, mi coronel? Mi Bueno, coronel, entre otras cosas, el señor candidato mencionó su gran entendimiento y sus grandes eh, charlas que tuvo con el presidente Milei, como algo, como mostrándose que él sí podía no, con ese tipo de intervenciones. no, pues es que ahí como, bueno, Ahí sí que entre el diablo y escoja. lo que da la tierrita, mi coronel.
Así es. Feliz noche para todos. Gracias, mi Oh, coronel. mi coronel está por ahí haciéndonos inteligencia, vea. Bueno, mi coronel, Te hasta escucho, te mañana. escucho. A mañana que estén bien. Bueno.